nuevamente. Nos da mucho gusto que, pese a la hora, después de haber tomado los sagrados alimentos, estén aquí varios de manera entusiasta, hasta donde las circunstancias nos los permiten, para hacer el cierre de este foro editorial que creemos que ha sido muy productivo, muy interesante. Ha habido oportunidad de intercambiar ideas, de cuestionar un poco nuestra labor o la labor de los participantes, siempre con las buenas intenciones de participar, de compartir, de reflexionar acerca de esta labor editorial que es el motivo principal de haberlos convocado a esta actividad. Y para este cierre, que aunque los participantes obviamente nos puedan hablar de su labor, de lo que hacen con sus sellos editoriales o sus colectivos o su actividad que realizan, tiene un tema de un enfoque particular, que es la cuestión de la distribución y sobre todo la distribución en el contexto actual, ¿no? Donde tenemos multiplicidad o diversidad de formatos que pueden correr a través de mecanismos o instrumentos digitales y en línea. Todo esto que ahora se vuelve a veces hasta temeroso por las llamadas inteligencias artificiales, aparentemente un mundo que nos sorprende, un mundo tecnológico, pero sí creo, de algo hemos hablado a lo largo del foro, es de la preponderancia, de la importancia de los impresos, de nuestra labor vista a lo largo de una trayectoria, de una historia que implica la producción de materiales impresos. Entonces, creo que no hemos rehuido a la confrontación al contraste con los desarrollos tecnológicos, pero creo que podemos dar constancia de la importancia todavía fundamental de los impresos que ahora los tenemos por acá y que también representan o siguen representando un mecanismo muy importante para la difusión del conocimiento, la literatura y las artes en general. Bueno, y para esta mesa de cierre, pues hemos decidido conjuntar como distintas experiencias y déjenme presentarles un poquito a nuestros participantes. En primer lugar, quisiera presentar a Pat Sánchez. Ella viene como representante de un colectivo, de una cooperativa, que es la Tricicla. A los que ya tienen un ratito aquí en el foro, seguramente ya vieron la publicidad. Esta cooperativa, conformada a su vez por Lenguaraz, Tabaquería y Tinta Roja, que son sellos editoriales, en realidad es un esfuerzo, un gran esfuerzo, ¿no?, de distribución continental, ¿no?, donde representan a editoriales de varios países de América Latina. A nosotros nos da mucho gusto que Pat ya nos haya acompañado en la Feria Internacional del Libro Universitario en ediciones anteriores, que incluso ha estado acá en nuestros foros, y creo que ha sido una contribución muy importante que ha enriquecido no solo la distribución, pues, de las publicaciones en la feria, sino todo este intercambio profesional en el marco del foro y de las actividades que se realizan en la feria. Pues muy agradecidos, Pat, de que nos acompañes. Luego también, en segundo lugar, nos está acompañando Alan Vargas Mariscal, que él forma parte también de un colectivo y nos llamó mucho la atención. Bueno, para empezar, el título de su colectivo, Cuatro Triángulos. Hace un momento le preguntaba, bueno, ¿por qué cuatro triángulos? Y ya me lo enseñó, pues es un elemento gráfico, la manera en la que representan su sello editorial con cuatro triángulos. Y bueno, ellos son un laboratorio editorial, hacen labores desde una zona donde a lo mejor nosotros pensaríamos que la labor editorial no es tan intensa, como es Oaxaca, pero en realidad, como en muchas otras regiones del país, pues hay inquietudes, preocupaciones, deseos por desarrollar trabajo editorial. Y qué bueno que nos puedes acompañar, Alan, qué bueno que pudiste hacer el viaje, porque aunque Oaxaca aparentemente pudiera no estar tan lejos de Jalapa,
tampoco es que las comunicaciones sean tan fluidas y tan cercanas como en otros puntos más en los alrededores de Veracruz. Entonces, gracias, Alan, y pues vamos a escuchar también de la labor que ustedes realizan. Y por último, nos acompaña Marcial Fernández, de una editorial ya de algunas décadas, que ya tiene un espacio en el mundo editorial. El sello es Ficticia, como lo dice su nombre. Básicamente se han dedicado a publicar libros de ficción, ¿no?, de narrativa, de cuentos sobre todo, y eso ha caracterizado a la editorial. Ya tienen varias experiencias. Aquí a lo largo del foro se ha destacado, por ejemplo, su participación colectiva con otras editoriales independientes, de que han desarrollado distintos esfuerzos. Nosotros nos sentimos contentos desde hace varias décadas ya también, que ha tenido colaboraciones con la editorial de la Universidad Veracruzana, ha tenido participaciones en la Feria del Libro. Entonces es interesante escuchar una opinión como la de él, que ya ha desarrollado por varios años una distribución de un determinado género de publicaciones, y que también tiene, ¿no, Marcial?, estas mismas publicaciones en formatos digitales. O sea, ellos no han rehuido a este tema de la distribución en línea, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenidos los tres. Gracias por acompañarnos en este cierre. Esperemos que sea un buen cierre, que se corresponde con las demás actividades que hemos hecho aquí en el foro. Y pues les cedo la palabra. No sé si quieran participar así en el orden en el que están, y que inicie Pat, ¿sí? Bueno. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Pat, de Tabaquería Libros, y orgullosamente parte de la Tricicla. Bueno, en principio les quería contar brevemente mi experiencia. Bueno, toda la vida trabajé en libros, llegué en el 2001 a México, ya hace mucho, y bueno, con distintas variables empecé a trabajar en librerías, editoriales, hasta que armé una editorial. Armar una editorial independiente en el año 2006 significaba no tener dónde vender los libros. No había ferias específicas, o no tanto, y bueno, y las librerías la verdad no te pelaban. Sencillamente, si no traías un catálogo un poquito más robusto, llegabas con 2 o 3 libros. Bueno, eso generó la necesidad de armar una distribuidora. Y bueno, ahí fui sumando otras pequeñas editoriales, y que íbamos en grupo, digamos. Entonces eso empezó a facilitar un poco las cosas. Luego el trabajo de distribución, lógicamente come mucho tiempo, mucha energía, muchos recursos, etcétera, etcétera. Hizo que el trabajo editorial quedara relegado como un segundo plano, tercero tal vez. Bueno, luego de eso, con cambios de empresa, de nombres, etcétera, Tabaquería se funda en el 2011, y bueno, la historia es larga y no es necesario tanto detalle. Empezamos el año pasado, creo, a conversar con Mariela de Tinta Roja y con Jimena de Lenguaraz. Nos conocemos desde hace chorrocientos años. Y bueno, y siempre hemos compartido entre las tres una visión con respecto al lugar a respetar el lugar de la librería, a respetar el lugar del editor, pero que también se respete este eslabón que está en el medio de estas dos partes tan importantes de este famoso ecosistema del que tanto se ha hablado estos días, ¿no? Queremos hacer hincapié en la posibilidad de trabajar mejor entre las tres, pero bueno, también de alguna manera establecer no sé, o proponer que también se deje de ver un poco a las distribuidoras como los villanos de la película, ¿no? Estamos como, bueno, es como la cosa de siempre, ¿no? No, que el distribuidor no sabe nada, no, que el distribuidor se lleva un porcentaje monstruoso, no, que el distribuidor no sabe, no le interesan los libros, Entonces, digo, está bien, todas las quejas son atendibles, pero también nosotros tenemos quejas.
Pero lo más interesante es que esas quejas también, después de tanto hablarlas, también son propuestas, ¿no? Entonces, bueno, así fue que decidimos empezar a armar algo que deberíamos decir que todavía está en formación, ¿no? Porque recién esta es la primera feria en la que oficialmente acudimos como triciclas. Hemos estado en muchas otras ferias donde pedimos que nos ubiquen juntas, o a lo mejor alguien va a una feria que las otras no van y lleva su material. Hemos hecho todos estos tipos de intercambio hasta ahora, pero creo que con esta inauguramos esta nueva etapa de empezar a ir realmente como la tricicla, ¿no? Con esta imagen tan linda que tenemos. Y bueno, pensando que eso abona a la fortaleza de las tres empresas por separado y de la tricicla en particular. Creemos que la distribución, bueno, ya se hablará de eso con mayor precisión, pero la distribución siempre ha sido un problema, incluso para los que nos dedicamos a la distribución. No es un problema solo para los editores, es un problema para todos. Es complicada, es burocrática, todo tarda mucho, hay un montón de pasos en el medio y de recursos que se pierden en tonterías, pero creemos que, bueno, que con esta modalidad de hacer las cosas entre tres, ya sea esto de acudir a ferias o incluso otras cuestiones de cómo nos enfrentamos o cómo atendemos determinadas ventas institucionales, qué le ofrecemos a una librería, por ahí unificar criterios, es decir, incluso hasta tenemos planes, digamos, no tenemos un plan muy marcado, ¿no? Pero sí tenemos ideas y cosas que hasta tienen que ver con la gestión cultural, ¿no? Organizar determinado tipo de eventos y cosas. Bueno, creo que más o menos las tres editoriales pensamos muy parecido en torno a todas estas situaciones y bueno, y eso nos hizo llegar a armar la tricicla. Creemos también que es importante algo que mayormente no se toma en cuenta, y es que la distribuidora o el distribuidor también hace un trabajo de creación de catálogo, no solo el editor. Bueno, da la casualidad que las tres también somos editoras, también tenemos editoriales, pero en cuanto al trabajo específico del distribuidor, no es que llega alguien y dice, ay, quiero que me distribuyas. Ah, bueno, sí, tráeme los libros. Entonces, hay todo un trabajo de selección, incluso hay veces que somos nosotras como distribuidoras los que buscamos una editorial, porque nos gusta, porque se adecua al perfil de editoriales que tenemos, etcétera, ¿no? Entonces, esta especie de selección y de creación de catálogo habla también un poco de la falacia de este mito o creencia que al distribuidor no le interesa nada, que no sabe nada, que lo que ya hemos oído hasta el cansancio en estas mesas. Eso por un lado. Por otro lado, también quería comentar algo que tiene que ver con el nombre de la mesa, ¿no? El nombre de la mesa tiene mucho que ver con cómo las distribuidoras enfrentamos estas estrategias digitales, cómo en el nombre de la mesa también habla de cómo se logra una distribución internacional, de cómo se gestionan derechos, traducciones, etcétera, etcétera. Una cosa que habría que señalar es que las tareas que tengan que ver con las estrategias digitales de las editoriales, las distribuidoras ni nos enteramos, digamos. En general, las distribuidoras solamente nos abocamos a la tarea del desplazamiento del libro físico, ¿no? Supongo que eso tiene que ver con que, bueno, es más sencillo subir un ebook que repartir libros en 50 librerías, ¿no? Digamos, no lo digo de manera despectiva ni como que no tenga un valor, pero la editorial sí puede en un ratito dedicarse a determinadas cosas que hacen a su estrategia digital, a su compra de derechos, a sus procesos de traducción. Obviamente también si quieren una distribución internacional, eso no lo gestionan con nosotros. Es directamente la editorial quien busca quién los pueda representar en España, quién los puede representar en Colombia, Chile, Argentina, donde sea, ¿no? Entonces, nuestro trabajo
básicamente se aboca a la distribución del libro físico y a la distribución dentro del territorio nacional, ¿no? Lo que no quiere decir que eventualmente colaboremos con alguna otra cosa que no son las específicas de nuestro trabajo. Muchas veces estamos incluidas también en las cuestiones de promoción, en las cuestiones digo, muchas veces colaboramos en presentaciones, a veces podemos hasta hacer una pregestión en cuanto a que tal editor busca un traductor de tal idioma, conocemos a alguien, pero no nos encargamos directamente de ninguna de estas tareas. Y bueno, ¿qué más? A ver, déjenme ver mis apuntes. Bueno, eso. Y bueno, la verdad no me quería extender mucho porque me imagino que va a haber como una sesión muy nutrida de preguntas y comentarios y hasta diatribas. Entonces, mejor le cedo la palabra a Alan y ya después hablamos de lo que quieran hablar. Muchas gracias, Pat. Y bueno, pues muchas gracias de principio a la feria por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí haciendo esta conversación. Y bueno, pues de principio presentar el proyecto. Como ya Jesús había hecho la introducción, somos una editorial que tenemos el asiento en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, llevamos ya varios años, digamos, publicando, haciendo publicaciones. Tenemos también el taller de impresión. Tenemos digamos, algunas máquinas y todo lo que hacemos lo hacemos, digamos, en el taller. Y tenemos también una librería en el centro. Entonces, eso es, digamos, un poco el ecosistema que nos permite poder seguir publicando, que nos permite poder seguir haciendo, digamos, el trabajo de estar todos los años, de alguna forma, pues, sacando libros, básicamente. Nuestra editorial, digo, un poco, digamos que de oficio soy poeta, yo llegué a la edición por la poesía, y por eso el centro de nuestro catálogo es precisamente publicar poesía. Publicamos principalmente poesía y gráfica, ¿no? Que es como lo que más hacemos. Y bueno, en Oaxaca tenemos la gran fortuna de que, digamos que de alguna forma tenemos mucho flujo, va mucha gente a Oaxaca, y es muy común que muchos escritores que llegan a México de una u otra forma pasan por Oaxaca, ¿no? Es como uno de los puntos ahí que tienen ya con alfileres, ¿no? En el mapa. Y eso realmente fue una de las primeras cosas que identificamos en la editorial. Entonces bueno, como les decía, yo vengo de la poesía, entonces uno de los primeros intereses que tenía era precisamente que cosas que me gustaba mucho leer se pudieran leer en Oaxaca. Como cuando ves una película, ¿no? Que quieres que todo el mundo la vea. Entonces, en ese sentido, así fue como comenzamos a publicar autores como Elvira Hernández, por ejemplo, como Carlos Cosiña, autores, digamos, muy renombrados en Sudamérica. Bueno, que al pasar por Oaxaca, bueno, nos enterábamos que venían, hacíamos el contacto, gestionábamos los derechos, y así comenzamos a hacer un catálogo, digamos, del cual, digamos que con toda modestia estamos muy orgullosos. Y bueno, pues aquí tengo algunos libros que quisiera mostrarles, por ejemplo, este es un poco, voy a dejar tantito, ¿eh? Esto es, por ejemplo, gráfica, lo imprimimos en risografía, que son como 3 artistas oaxaqueños. Y, por ejemplo, esta es una de las colecciones más lindas que tenemos, que se llama Plan América. En esta colección, es una colección, digamos, de rescate. Estamos publicando el primer libro de, digamos, a poetas de Latinoamérica que de alguna forma pues, no hayan circulado en México. Y por ejemplo, en este caso es Shaharit, de Gloria Gerbitz, que es una poeta, pues, digamos, bastante conocida. Y fíjense, en esta edición tuvimos el gusto de que cuando fallece Gloria Gerbitz, su archivo queda en la Universidad de San Diego y luego pasa a la Iberoamericana. Y ahí es donde nosotros tuvimos acceso al archivo y encontramos este libro que es, digamos, la edición del 79. Es un libro que ya después no se consiguió porque en Migraciones como que fue cambiando en cada una de las nuevas ediciones, y este está basado en la edición original. Entonces hacemos como ese tipo de rescates. Publicamos también a Tulio Mora, por ejemplo, que es un poeta peruano. Y un poco en ese sentido es que trabaja nuestra editorial. Obviamente tenemos también servicios editoriales, con lo cual pues, nos permitimos ir financiando otras ediciones que nos gusta realizar. Y bueno, digamos que ese es, digamos, en términos generales lo que hacemos.
igual un poco hago primero la presentación del proyecto y ya ahorita que vayamos conversando ya platicamos un poquito más de cómo es que sobrevivimos y cómo es que distribuimos. Pero por lo pronto les dejo aquí con el compañero Marcel. Eh, Ficticia, a finales del siglo pasado, era una ciudad virtual, una ciudad de cuentos e historias. Era un juego en el cual un grupo de amigos invitábamos a otro grupo de amigos a hacer una ciudad por medio de sus obras, ya fueran dibujadas, ya fueran esculturas, ya fueran a lo que se ocupaba cada artista. Y en esa ciudad, por ejemplo, uno se metía al cementerio y le aparecían cuentos de fantasmas. O uno se metía al estadio y le aparecían cuentos de fútbol, de béisbol, etcétera. En esos primeros años crecimos muchísimo como juego. Teníamos una especie de categorías, digamos, los profesionales, que eran los escritores que, digamos, de alguna manera, eran los autores que vendían ya libros, y por otro lado, los aficionados. Para los aficionados había dos áreas en el cual podían subir sus textos de manera libre. Una era para minificciones, otra era para cuentos. Entonces, bueno, empezó así como un juego. También en el siglo pasado yo me dedicaba a escribir de toros. Tenía un seudónimo, Pepe Malasombra, de esa cosa horrible que hoy es estas matanzas crueles y demás. Entonces llegó una compañía vitivinícola española y, y me contrató para que les hiciera libros de arte sobre tema taurino. Dentro del grupo de los que hicimos Ficticia había mucha gente que se dedicaba al libro. Entonces les hicimos un primer libro a esta compañía y les encantó. Les hicimos otro libro al siguiente año y también les encantó. Y con eso podíamos vivir el resto del año sin tener apuros económicos. Vino un tercer libro, les gustó, y a nosotros nos gustó también hacer libros. Entonces iniciamos una colección que se llamó Biblioteca de Cuento Anís del Mono. Nos patrocinaba Torito, la primera marca comercial en España que se convirtió en patrimonio de un país. De hecho, los toritos ya no se pueden tirar de ningún lado de España. Creo que nomás en Cataluña, pero por otros factores. A partir de ahí empezamos ¿cómo se llama? A tener, pues digamos que bastante éxito, entre comillas, si se le puede llamar éxito a cuestiones literarias, y distribuíamos bastante bien. O sea, sacábamos un tiraje de 1000 ejemplares y no nos costaba trabajo meterlo. Nuestro punto más rentable eran las librerías Educal. Después el segundo más rentable, que era por una amistad personal, eran las librerías Grandi, que eran muy pocas circunstancias las que tenían aquel entonces, el Fondo de Cultura, etcétera. Y ya donde yo viajaba buscaba editoriales, buscaba librerías para poder vender los libros. Nos fuimos especializando en cuento, y alrededor del cuento o alrededor de los autores también publicamos otro tipo de colecciones. A la mayoría, además de los toros, nos gustaba el fútbol, entonces tenemos unas ediciones del futbolista, que de hecho uno de los primeros, se me olvidó, gracias Jesús por la invitación, Agustín, que creo que ya se fue, nada más me vio que tomé el micrófono, bueno, ahora le agradezco, ¿no? Gracias a la UV por la invitación. Y bueno, por ejemplo, de Agustín le sacamos un libro de fútbol hace ya 20 años, ¿no? Y bueno, y después llegaban estos autores que no eran lo suficientemente comerciales para que los agarraran las grandes editoriales. Entonces a veces les publicamos una novela o un libro de ensayos, etcétera,
y así fuimos creciendo. Después, el juego este que era en internet se volvió incosteable, o sea, ya el servidor no compensaba lo que ganábamos en los libros con lo que teníamos que pagar de servidores, entonces fuimos dejando aparte un poco lo que era el hobby de la mayoría de nosotros. Y bueno, esa es la historia más o menos de Ficticia. Cumplimos el año pasado 25 años publicando libros. Te hablaba de ti, Agustín, de lo mal que está la feria. No, no, solamente quería agradecer la invitación a este foro y bueno, y el agradecimiento al UV, ¿no? Y estaba hablando que tú eres uno de los autores consentidos. Por eso, conmigo Agustín coedita 3, 4, 5 libros al año, ¿no? Con ustedes también, me imagino. No, esto es de las cosas que, por ejemplo, se vuelven complicadas cuando uno tiene relación con mucha gente. Para que yo pudiera publicar con Agustín y que no se vea que hay corrupción y demás, me cuesta un trabajo, me castiga los precios, etcétera, ¿no? Es como pedir la beca del sistema. Ahora los jurados tienen que decir si hay alguna relación, ¿no? Con el aspirante, ¿no? Y como por lo general los jurados me quieren para bien o para mal, me quieren para bien si es que les publiqué, me quieren para mal si no les publiqué, pero de todas maneras, el que está para mal me va a puntuar muy bajo y el que está para bien no me puntea. Entonces, bueno, lo que tendría que ser un beneficio se convirtió en un maleficio, pero bueno, eso no importa. Entonces, eso es más o menos lo que es Ficticia. Y ya de manera colectiva, ya Débora les platicó un poco lo que era la EMI hace 20 años. Son 20 años, ¿verdad, Débora? Sí. Hace 20 años hicimos una alianza de editores mexicanos independientes. Sin otro fin que tomar un posicionamiento ante las políticas gubernamentales, ayudarnos por ejemplo, si alguien tenía un contacto para venderle libros a las librerías del Estado, pues nos pasábamos el contacto y vendíamos ese libro. Lo habíamos pensado para hacer compras en conjunto de papel, etcétera. Logramos ciertas cosas cuando éramos más jóvenes también. Y de repente, inexplicablemente, se empezó a pensar de la EMI en diferentes momentos que éramos un grupo absolutamente excluyente, cuando era absolutamente lo contrario. Hicimos no sé cuántas ferias de libro independiente, en la cual invitábamos a todo el gremio, facilitábamos todo para hacer estas presentaciones, estas ferias, estos festivales, y y después nos atacaban de sectarios, ¿no? Porque no aceptábamos, no queríamos representar al gremio, pero es un gremio difícil también de representar. Por ejemplo, creo que está por aquí, no lo sé. Ahora hacen cosas hay ferias independientes que salen del gremio mismo de la CANIEM y no nos invitan, ¿no? Porque nosotros somos excluyentes. Entonces, bueno, habría que ver la manera, que es complicado, a ver cómo todos los distribuidores, editoriales, los que están en la CANIEM, los que no están, podemos echar a andar esto y proponer políticas para el Estado y hacer ferias para que se vean nuestros libros más allá de lo que podemos meter en las librerías. Y bueno, hasta aquí la quiero dejar. Y más o menos es la presentación de lo que es Ficticia y de lo que como colectivo
de varias editoriales, de muchas, fuimos tratando de abrir cierto camino en beneficio de todos, no, no solamente para agarrar nuestra parte del pastel, que por supuesto nos corresponde. Entonces, ahí lo dejamos y si quieren platicamos. Bien, bueno, un poco aprovechando la segunda, digamos, ronda de comentarios, concretamente sobre ya, digamos, la distribución, ¿no? Que es un poco de lo que trata la mesa. Nosotros seguimos, digamos que tenemos un modelo un poco peculiar de distribución. Sí tenemos algunos libros en librerías, por ejemplo, en Ciudad de México, en Tijuana, en Morelia, ¿no? Pero es más bien como, digamos, presencia, ¿no? Vamos a decir, de marca, ¿no? Pero realmente de donde obtenemos ingresos, como somos una pequeñita, no nos conviene, digamos, digamos, dejar stock en distintos lugares. Y claro, esperamos a que se venda, ¿no? Que nos hagan el pago, los envíos. Entonces realmente como editorial ese modelo no nos funciona tan bien. Lo probamos un tiempo y no nos funcionó. Y ahora lo que hicimos fue, aprovechando esta situación que les comentaba, ¿no? Que en Oaxaca tenemos mucho flujo de personas, un poco como que los libros se autodistribuyen, digamos. Hay varias ferias, o Talafilo, que quizás es la más famosa, pero hay muchas más durante el año. De hecho, como editorial organizamos una que se llama Está Vivo, que es un ciclo de conversaciones sobre el libro y la edición independiente y feria editorial. Este es, digamos, el tercer año, el año pasado. Y de alguna forma tenemos como algunos ejes con los cuales hacemos que sobreviva la editorial. Uno de ellos nosotros lo llamamos que es como construir o hacer una comunidad en torno a la editorial. Como tenemos esta librería, ahí hacemos talleres, hacemos presentaciones y sobre todo hacemos muchas charlas sobre lo que publicamos, ¿no? No sé, por ejemplo, en el caso de Gloria Gerbitz, hicimos un pequeño seminario sobre su obra. Tenemos, por ejemplo, esta la publicamos el año pasado, traducción de esta antología de poesía afroamericana del siglo XX, en traducción de Cristian Gómez, que son autores, los primeros autores afroamericanos que comenzaron a figurar en Estados Unidos. Algunos estuvieron en la cárcel, otros estuvieron incluso en algún manicomio, ¿no? Y entonces esos autores que virtualmente son muy poco conocidos o completamente desconocidos en México, hacemos ese trabajo, ¿no? De tratar de hablar sobre los libros que publicamos y a partir de eso vamos generando una, digamos, comunidad de lectores. Claro, como que les comentaba hace ratito, platicábamos en la mesa que nuestros clientes son bastante fieles, son poquitos, pero todas las semanas van, ¿no? A ver qué hay de nuevo. Y por otro lado, al ser Oaxaca una ciudad hiperturística, y lo digo hiper en sentido peyorativo incluso, también hay otro elemento que hace que la editorial, digamos, funcione, que es un poco las ediciones que hacemos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, imprimimos en risografía, y por ejemplo, nuestros libros pues tienen así como una camisa, ¿no? Tratamos de que tengan, digamos, como un poco de gráfica, ¿no? Tratando de que el libro de alguna forma pues sea atractivo, ¿no? Para el lector y para el no lector, ¿no? Algunos de nuestras ediciones, pues digamos de los textos originales, como les comentaba que hacemos también rescate, pues incluso están disponibles en PDF, ¿no? Realmente no es necesario, digamos, probablemente comprar el libro. Pero en este caso, como nuestras ediciones atienden a, digamos, la materialidad, se vuelve como digamos, un producto deseable, incluso para quien no lee, ¿no? Entonces, ese es como el segundo elemento que nos ha permitido constantemente estar, digamos, vendiendo libros, ¿no? Lo otro es que hacemos digamos, coordinamos actividades, vamos a decir, académicas o formativas más bien, precisamente para generar lectores. Por ejemplo, hace 2 semanas presentamos este libro que se llama Cuarto de Máquinas, que es una antología de un seminario que organizamos con la editorial Fundación Alfredo Harper Luke, que es como una fundación importante allí en Oaxaca. Y este seminario dura más o menos 6 meses, se postula, se ingresa. En la primera parte son poetas los que imparten, digamos, los módulos. En este año, por ejemplo, está Rocío Cerón, José Eugenio Sánchez, digamos, como poetas que primero ayudan en la formación de los autores. Y en la segunda parte es la parte como interesante, que es la parte de difusión editorial. Entonces tenemos módulos de corrección, de edición independiente y de estrategias de difusión editorial. Un poco pensando en que las y los autores egresados del seminario
pues de alguna forma tengan ya una vez que hayan construido su obra las posibilidades técnicas de autocircular su trabajo, ¿no? Y estas personas también se convierten en, ¿no? Y se convierten en, voy a cambiar de micrófono. Bueno. Y estas personas también se convierten en lectores, ¿no? Son personas que nuevamente se ingresan a la comunidad, nos están comprando constantemente nuestros libros y digamos es la otra estrategia que tenemos para poder constantemente estar moviendo nuestras publicaciones. Y lo otro, obviamente la página web, que eso pues nos permite hacer ventas nacionales ya sin intermediarios, ¿no? Hacer digamos directamente la venta en línea y hacemos los envíos. Y otra cosa que es como bien importante que tenemos en la editorial es que tenemos íntimamente vinculado el trabajo de publicación con la gestión cultural. Es algo que de alguna forma no podemos separar. Eso, haciendo ferias de libro, haciendo seminarios, organizando talleres, organizando, digamos, toda esta serie de eventos alrededor y que atraviesan el libro, precisamente para poder ir de alguna forma pues insertándonos, ¿no? Digamos, los gustos de los lectores, ¿no? Que es como la otra cuestión. Y bueno, digamos, a través de estos, digamos, estos pequeños ejes, ¿no? Es que hemos logrado, ya tenemos, vamos a cumplir 9 años, este año cumplimos 9 años como editorial. Hacemos ediciones chiquitas, ¿sí? Imprimimos 200 ejemplares, más o menos 250, que son los que nos acabamos más o menos en el transcurso de un año, ¿no? Que en realidad para, digamos, una editorial pequeña eso nos funciona para mantenernos publicando. Y ya después, en algunos títulos que son como muy exitosos, pues hacemos reimpresiones sobre demanda, ¿no? Y así también la inversión, digamos, directa no es tan grande. Ustedes saben que sacar un tiraje de 1000 libros es súper caro y luego ahí tienes las cajas, ¿no? En tu bodega. Entonces, así vamos imprimiendo conforme se va, digamos, se van terminando las ediciones y lo que hacemos es negociar, por ejemplo, derechos por 1000 ejemplares o 500 ejemplares, ¿no? Sacamos 100 y así vamos hasta cumplir, digamos, los derechos con los que acordamos. Y lo otro, pues que bueno, esa parte es como también otro lado donde nos financiamos, que es los servicios editoriales. Como tenemos la imprenta, tenemos el taller, es súper común que, digamos, publicamos cosas de personas que, pues eso, ¿no? Como que tienen interés en publicar. Tenemos un sello alterno, digamos, que es donde hacemos las publicaciones de servicios editoriales. Y a partir, digamos, de ese ecosistema y de tener, obviamente, la librería, porque la librería que tenemos es principalmente de la editorial. Sí tenemos, digamos, una sección de libros de otras editoriales, principalmente de poesía, pero lo que más vendemos es lo que hacemos en la editorial. Hacemos libretas, hacemos prints, imprimimos en risografía, y eso, digamos, el tener, digamos, los medios de producción, es decir, tener el taller y tener el punto de venta, es lo que nos da como un margen ahí para poder mantenernos publicando libros, ¿no? Entonces, cuento esto porque el modelo de distribución es un poco extraño porque más bien está fincado en la ciudad y desde ahí como va hacia afuera. Luego es bien común que de pronto eso, llegamos a una feria o llegamos a alguna ciudad y ya alguien tiene nuestros libros, ¿no? Y realmente no sabemos cómo llegaron para allá, pero ocurre que alguien pasó por Oaxaca, lo encargó o alguien se llevó varios, ¿no? Hay unas agencias que nos compran mucho, que son agencias de estos que tienen en universidades en Estados Unidos, que tienen gente que anda en las ferias, ¿no? Como buscando qué es lo que se hace precisamente en libros Rizo, en libros de ediciones independientes, y ellos cada que tenemos como un nuevo libro, pues ya nos compran como lotes, ¿no? Entonces, eso más bien, nuestra distribución no es tan amplia, pero a partir de ese modelo más bien acotado un poco a la ciudad y a un espacio específico, es que hemos logrado sobrevivir y sobre todo seguir publicando. Este año ya vamos a abrir una colección que se llama Made in Oaxaca, ya publicando específicamente autores oaxaqueños, ¿no? Muchos de ellos egresados de nuestros seminarios, egresados de los talleres que formamos, y así, por un lado, formamos lectores, pero también la idea es formar autores, ¿no? Entonces, bueno, sería eso a grosso modo. Gracias. En lo que respecta a la distribución de libros en México, bueno, la tiene todos saben, la tienen cooptada las empresas multinacionales, por un lado. De editores independientes, entre comillas, yo solamente he visto 3 que se mueven en conjunto, que mueven sus libros bien en todo el país, que son Sexto Piso, Era y Almadía. Y los 3 por causas distintas, ¿no? 2 de ellos, me imagino, por el poder del dinero que los respalda.
y era por el poder de sus autores que los respaldan. No sé cómo le hacen, pero bueno, a nivel nacional son los únicos que se pueden, que se desmarcan en esta área. Cosa que no logran ni los universitarios ni los demás gremios que se dedican a hacer libros. En el caso de ficticia, nosotros tuvimos primero, bueno, nos manejábamos muy bien y nos buscaban muchos en las librerías Educal. Básicamente, sin ser un negocio, la editorial sí era sostenible y era sustentable. Entre eso y ciertas coediciones, sacábamos alrededor de 10 libros al año. E iba bien, y se podía trabajar, se cuidaba, etcétera. A raíz del cambio de gobierno, por razones absolutamente extrañas, primero empezó a haber menos ventas. Después nos dejaron de pedir libros Educal. Después el Fondo de Cultura también nos dejó de pedir libros. Uno que piensa que siempre tiene conspiraciones en la cabeza, pensaba que era por uno. No, ahora pienso que es por inoperancia del propio fondo. Me sucedió una cosa, fui a presentar libros a Colombia, a una feria, la feria de Bogotá, y presenté, bueno, los libros los enviamos con el fondo. Me tocó presentar, pagar autores, etcétera, para un libro que el fondo simplemente no le encontró o no se le pegó la gana buscarlo en ese momento en sus bodegas de Colombia, ¿no? Entonces hicimos una presentación en Bogotá sin libro. O sea, cosa que es verdaderamente alucinante, ¿no? Y en la feria vendimos el 60 o 70% de lo que llevamos, lo cual es muchísimo, porque me imagino que el otro 30% fue lo que no sacaron y que se estuvo vendiendo después alrededor de las ferias de Colombia. Entonces empezó a bajar. Creo, para que no todo sea desánimo, que a partir de este año, a partir de ahora, es más, a partir de la semana pasada, hubo cambios entre la gente de abajo de la editorial que quieren empezar a hacer cosas, ¿no? Que tienen un nuevo empleo y su empleo es, por lo menos a nosotros ya nos llamaron para que empecemos a resurtir otra vez Educal y para surtir el Fondo de Cultura Económica. Internet. Internet es un desafío. Si uno hace libros, uno quiere vender los libros. O sea, uno no quiere ser random. Uno quiere vender sus libros, sus poquitos libros que no necesariamente crecer. Pero lo que sucede con Internet es muy significativo. Pienso en los días de la pandemia que presentábamos todos los libros por medio de las plataformas estas, ¿no? De en vivo. Podía haber 300 personas viendo la presentación del libro, pero no vendíamos uno. O sea, no había pedidos de un solo libro de esa presentación. Entonces nos parecía extraño. Hace como 10 años hicimos 50 libros electrónicos. El libro electrónico no lo interesa, pagamos bien a los autores, lo hicimos con una coinversión de EFI Libros. ¿Y cómo se llama? Ay, perdón, es que empiezo con los chistes privados. Le pagamos bien a los autores y demás. Sacamos el volumen de ejemplares en línea, etcétera. Hay ejemplares que no los han abierto ni siquiera los autores. O sea, no les ha dado curiosidad a los autores. Entonces, eso a mí me queda claro
que no funciona. Puede funcionar a las universidades para los libros académicos, de hecho así debería de ser. Los libros académicos o de estudios sí deberían de hacerse en este tipo de plataformas en las cuales los estudiantes se pudieran acercar, pero ya no de una manera, bueno, por estudio, no por el placer que es el libro en sí, la lectura de un libro así. Este, uno puede hacer campañas en internet y no pasa nada. O sea, sí se hace, sí puedes lograr a dar cierta imagen, pero también queremos ver qué público llega a conocer tu trabajo. A ver, por ejemplo, es que bueno, es algo que he pensado mucho. Existimos hoy en día, o por lo menos los más jóvenes, en dos realidades. Una la que está tras la pantalla y otra de este lado. Y hay una confusión que estas realidades virtuales también son nuestras realidades. Y no es así. Lo que sucede tras la pantalla no existe. Es una abstracción. Y por eso, y está eliminando. Nosotros aprendimos a escribir con la. Empezó la historia con la escritura cuneiforme de Sumeria, ¿no? Que era muy elemental. Tú tenías tu varita, tu cálamo, hacías uno así, entonces ese era un uno, ¿no? Ponías dos así, eso era. Entonces, era una especie de logo escritura. Estamos volviendo a eso. Estamos perdiendo, por eso lo estoy ligando a nuestra primera escritura, a nuestras primeras formas de pensar. Eran muy elementales, tan elementales como esto, que se prestaban a poca abstracción. Son lo mismo que no sé cómo se llaman estos, no son memes, los que ponen la manita o la carita, etcétera, y estamos dejando de pensar. Pero nunca en la historia se ha leído tanto como se lee ahora. O sea, estamos leyendo constantemente todo a donde nos volteemos, estamos leyendo. ¿Cómo se llama? En los teléfonos estamos leyendo. Y nunca se había leído tan mal y tan poco. Entonces, para acabar esta intervención, creo que el meollo del asunto no es tanto que no tengamos una distribución decente que influye, que tendría que, en el caso de las librerías del Estado, ser todo lo que dijo Débora la conferencia pasada, la mesa redonda pasada. O sea, sí, lo del Estado debería de servir para que todos nosotros pongamos ahí nuestros libros, no para que el Estado te haga una competencia desleal, partiendo de un capitalismo del cual se vale todo el dinero del Estado. O sea, antes competíamos contra las multinacionales, ahora estamos compitiendo contra el Estado, lo cual ya es alucinante. Pero, acabo con esto, creo que gran culpa de todo esto la tenemos nosotros. Ahorita en la comida estábamos hablando que si el audiolibro, que si el no sé qué. No, o sea, no se trata de vender. O sea, por lo menos yo hago libros porque me encanta leer, me encantan los libros que hago por mero placer, por mero lujo, y y porque me la paso muy bien. Entonces, el gran problema, si quitamos de la ecuación al Estado, porque el Estado sigue repitiendo fórmulas que no funcionaron hace 100 años y que ahora tampoco van a funcionar. Nosotros no hemos logrado, por lo menos en mi caso, en más de un cuarto de siglo, contagiar este vicio que es leer, este vicio gozoso que es leer, la gente. Entonces, sin adictos, pues no va a haber librerías. Lo que necesitamos es contagiar a la gente, si queremos medianamente no sobrevivir.
porque de esto nadie sobrevive, ¿no? Pero que esto siga siendo plural, diverso, y sigan otras editoriales postulando diferentes alternativas. Creo que una gran tarea es convencerlos de que lo que hacemos es una maravilla, ¿no? O no convencerlos, que nos vean gozosos de lo que hacemos. Pero bueno, dejo ese punto. Sí, creo que hay muchas cuestiones político-ideológicas en torno al libro que no podemos dejar de lado a la hora de evaluar la problemática de la distribución. Como dice Marcial, hay muchísimas menos librerías que en otros países, pero también hay muchos menos lectores que en otros países. También hay menos apoyos a la generación de librerías que en otros países. Entonces es como una especie de gran círculo vicioso en el que no hay una cosa porque no hay otra y porque no hay otra y porque no hay otra, y no se ataca la cuestión de raíz. A mi manera de ver, no se generan lectores publicando libros que cuesten 17 pesos. Digo, si no queremos gastar en un libro, para eso están las bibliotecas. Creo que a lo mejor ese presupuesto que se gasta en publicar esos libros, echárselo a las bibliotecas para que puedan comprar, porque luego no tienen presupuesto para comprar, tienen que vivir de donaciones, o bueno, o como ya se habló en otras mesas, se cierran bibliotecas, sobre todo del ámbito municipal, porque no tienen presupuesto ni para la escoba, ni para el bibliotecario, mucho menos para renovar el acervo, ¿no? Entonces, sí tenemos, al menos como distribuidoras, tenemos que armarnos de estrategias cada vez más creativas, porque, digamos, los recursos obtenidos por la venta a bibliotecas se ven mermados porque cada vez hay menos bibliotecas, y las que hay cada vez compran menos porque a su vez tienen recortados los presupuestos, incluso las bibliotecas de universidades privadas, ¿no? Eso por un lado. Las librerías. Las cadenas grandes tienen muchos problemas financieros, ¿no? Dejemos sin hablar del tema Fondo de Cultura, ¿no? Que hace 10 años Fondo de Cultura, al menos en nuestro caso, era nuestro mejor cliente, la librería Rosario Castellanos, por ejemplo. Vendía lo mismo que 10 otras librerías juntas. Ahora debe estar en el puesto número 20 de generación de ventas, ¿no? Y no es solo que lo veamos desde un punto de vista estrictamente financiero, cuánto vendió, cuánto no vendió, cuánto genera, cuánto no genera, sino que eso es una consecuencia de una política de cómo se lleva la librería, ¿no? Exceptuando el tema fondo, que hay más cuestiones, también las otras cadenas tienen muchos problemas financieros. Gandhi, El Sótano, etcétera. Las librerías pequeñas también. Entonces, las distribuidoras también vemos erosionado nuestros ingresos de librerías por todas estas razones. Las grandes porque no pagan, las chicas porque no venden. Entonces, es todo también otro círculo vicioso que no hace a que podamos encontrar una salida a la vista, ¿no? Y bueno, eso genera toda esta cuestión, ¿no? De tener que empezar a ver qué otras opciones, generar nuestras propias ferias, en fin, empezar a armar y lo que sea que nos pueda ayudar, porque de alguna manera, al margen de la venta en sí, también somos un poco vehículos en cuanto a la visibilidad de las editoriales que representamos. Y esa es una tarea importante que no está nunca cuantificada en dinero, pero que también tiene un valor interesante, ¿no? Y bueno, un poco para última cosita que quería comentarles. Nosotros en la editorial, bueno, hace 15 años se comenzaba a hacer libros. El primer libro que hice fue una antología, ¿no? De unos amigos de poesía. Y se lo regalé a una persona, y esta persona y me dice, es que este libro no tiene ISBN, por tanto no existe, ¿no? Esa fue como... Entonces yo agarraba el libro y lo veía, pero aquí está, no lo ves, ¿no? Y decía, no, eso no existe porque no tiene ISBN, ¿no? Le estoy diciendo hace 15 años, un primer libro que hice en una copiadora, ¿no? Bueno, ¿qué onda con el ISBN?
y me parecía irreal pensar que una agencia, digamos, que no sé, es británica, si mal no recuerdo, ¿no? Determinara, ¿no? Como qué libros son y cuáles no, y luego empezamos a distribuir y eso, ¿no? Como no tenía ISBN, no teníamos código de barras, en las librerías no los podíamos vender, ¿no? Entonces, un poco en esta idea, claro, como un poco ideológica, ¿no? Política, nosotros desarrollamos una cosa que se llama SIUPI, Sistema de Identificación Única para Publicaciones Independientes, que es un algoritmo que realizamos, que, digamos, un poco lo programamos en Python, y este número identificativo funciona exactamente igual con ISBN, y digamos, se puede, ¿cómo decirlo? Funciona con el EAN13, que es este código de barras, ¿no? Que es el que usa el ISBN. Entonces, con ese SIUPI, cuando nosotros lo llevamos a las librerías, pues el escáner lo lee, ¿no? Y al leerlo, pues arroja el SIUPI, que es el número que tiene cada libro, y ese SIUPI los manda a nuestra web. Entonces, con esa pequeña, digamos, innovación, nos olvidamos por completo del ISBN, ya no tenemos ese problema, ¿no? Y obviamente cuando nos lo piden lo sacamos, ¿no? Por ejemplo, esto que le hicimos con la Fundación HARP, pues sí tiene ISBN, ¿no? Porque era parte del contrato y esto. Pero nuestros libros no lo tienen. Y de alguna forma, como en esta lógica de ir dejando atrás a todos estos, digamos, todos estos momentos donde uno se va trabando a la hora de publicar libros, un poco esa es como la lógica y la idea, ¿no? El único que cobra es el impresor, bueno, pues pongamos la imprenta, ¿no? De alguna forma nos es oneroso la comisión del librería, bueno, pues pongamos la librería, ¿no? El ISBN es un problema, bueno, pues desarrollemos una opción, ¿no? Y un poco es como la lógica que hemos trabajado ahí en la ciudad, que digo, para los que conocen Oaxaca, saben que Oaxaca es una ciudad como culturalmente muy autogestiva, muy autónoma, como que tenemos súper clavada esta idea, ¿no? De hazlo y hazlo tú mismo y se puede hacer, ¿no? Por ahora el SIUPI lo tenemos, digamos, trabajando localmente, es decir, solo con nuestras publicaciones, pero, digamos, está en un periodo. La idea es, digamos, ya poderlo ofrecer como una alternativa para las editoriales independientes. Tenemos, digamos, una página que estamos ahorita de alguna forma probando para que eso, ¿no? Tú puedes, te registras como editor, digamos, haces un pago mínimo que solamente es para la operación porque hay que adaptar el módulo de los ¿cómo se llaman estos? Códigos de barra, y eso cuesta, ¿no? Básicamente es eso, y ya puedes tú como editor gestionar este código de barras con el cual ya no tienes problema, digamos, con las librerías, ¿no? Ahora nos preguntan, ¿qué pasa con las bibliotecas? Las bibliotecas, digamos, ¿no? Ellos de alguna forma tendrían que determinar cómo hacer un sistema para catalogarlos, pero un poco es eso, ¿no? Como esta idea de ir dejando atrás estas cuestiones. Y bueno, esa es una de las cosas también que quería compartirles. Gracias. Yo les recomiendo que si ven un libro de este editorial y ven su código de barras y lo meten en su teléfono, no lo hagan. Baja un software malicioso que les empieza a robar los datos, ¿no? Y probablemente así se quieren mantener vendiendo. Rápidamente, 2 puntos. Esto es educativo, pero también es ideológico, ¿no? Libro de texto gratuito. Desde que tengo uso de razón, el Estado da libro de texto gratuito. La palabra, le podrían quitar la palabra gratuidad al libro y no pasa nada, pero es la idea de que el Estado te está dando. Pero estarte dando convierte al libro en un objeto que no cuesta. Y claro que cuesta, no es gratuito, ni para el Estado ni para nosotros que lo producimos. Y bueno, que el Estado además regale libros, estos de 17 pesos, los vientos del pueblo, ¿no? Que bueno, que además que tienen una ideología importante que debemos aprendernos y seguirla. Bueno, es un desastre, todo el mundo sabe, ya se ve, es hasta ocioso criticarlo. Pero les quiero contar algo que también me tiene muy sorprendido de un país como México. Hará cosa de un año, mi cardiólogo, ya tengo que ir al cardiólogo por cosas que no les voy a platicar en este momento, pero gustosos ahí en el bar, se los puedo
narrar. Mi cardiólogo me llegó con un libro de cuentos. Yo lo leí, todo bien, no sé qué. A la siguiente vez que lo fui a ver, le pedí a mi cardiólogo, y era bueno, que si por favor me dejaba operar a corazón abierto. Tenía un paciente ahí que lo quería operar yo de corazón abierto. O sea, pero me decía, ¿estás loco? No, no estoy loco. O sea, tengo toda la teoría, sé claramente el funcionamiento del corazón, he estado leyendo de las arritmias, etcétera, etcétera. Déjame, no, estás loco. O sea, no sé qué estupidez me estás diciendo. No sabes qué estupidez te estoy diciendo. Pues entonces, ¿por qué carajo tú que no me dejas operar a alguien, me das un libro para que yo te lo publique? ¿Por qué es más importante tu paciente que mi libro? O sea, se mueren todos ahí, ¿no? Porque un mal libro, digamos que no mata a alguien, pero sí mata su aspiración de leer. ¿A qué voy con todo esto? En México es el único país, yo creo que por su cercanía en Estados Unidos, que hay más escritores que, bueno, que se creen escritores que lectores, lo cual es extrañísimo. Pero si uno se fija, el cliché del mundo norteamericano del escritor, ¿no?, que gana millones, que puede comprar todo tipo de drogas, que puede comprar todo tipo de sexo, vamos, que se la pasa bomba siendo escritor, pues no es el caso de un solo escritor mexicano. O sea, es que no sé ni quién decir, ni Enrique Serna, por decir que es de nuestros autores más conocidos. Bueno, Javier Velasco, se diga, yo creo, bueno, no digo nada. Pero bueno, ese es un problema. O sea, nuestra cercanía con Estados Unidos nos hace tener estas falsas ilusiones. Y pues no, pues vivimos otro tipo de realidad que no ayuda a comprender ni siquiera a magnificar el gozo que es leer. Y bueno, pues habría que romper esos mitos, esos lugares comunes, si verdaderamente queremos vender libros. Ayer en una reunión yo iba a empezar esta charla, dije que iba a empezar esta charla diciendo que todo es ganar o ganar, ¿no? Por eso hemos perdido tanto. ¿Quieren platicar o ya irse o lo que quieran? Gracias. Bueno, mm, poco se ha hablado sobre una categoría que es muy importante tanto para las distribuidoras como para las editoriales, por supuesto, que es la categoría de los lectores. Han mencionado, por supuesto, tangencialmente a lo largo de las mesas, de los foros, las discusiones acerca del catálogo, ¿no?, del catálogo lector. Y una idea que me gustó mucho fue que Pat mencionó, hacemos un catálogo también, o sea, tenemos un catálogo. No sé cómo enunciar esta cuestión, esta inquietud, sin que suene tan básica, o sea, pero en todo caso, ¿para quién venden ustedes, los libreros o distribuidores? ¿Qué catálogo, qué tipo de lectores, en qué tipo de lectores están pensando, en qué lectores, para quienes gestionan, hacen la selección de libros, para quienes editan libros, en qué lectores están pensando probables, posibles, ¿no?, en su catálogo editorial? No sé si fui clara. Me gustaría escuchar a los tres. Tú comentaste sobre el lector y no lector, porque es algo interesante que no se ha hablado sobre la creación de lectores hasta ahorita, ¿no? Entonces, me parece muy interesante. Gracias. Hola, hola. Eh,
Bueno, creo que la formación de este catálogo tiene que ver con los criterios de cada distribuidora, ¿no? Eh, Igual que con la formación del catálogo de cualquier sello editorial, ¿no? En nuestro caso, el criterio es muy volátil, pero a la vez no tanto, porque el criterio es, bueno, tenemos las editoriales que nos gustan. El criterio es, si yo soy capaz o estoy interesada en comprar libros de esta editorial, entonces va. Si ni loca compraría un libro de esa editorial, obviamente no. Pero basándonos en la editorial como otro concepto a su vez, en el sentido de no pensar en cada título en particular, sino con esa idea de catálogo que tiene la editorial. Bueno, no sé si se entendió, pero eso básicamente, es decir, la idea es, ¿me gusta? Va, ¿no me gusta? No. Es muy básica, muy tosca, muy rústica si se quiere, pero nos permite eso ser lo más concretas posible. Perdón. Y digamos, eso va pegado con el tema del lector, ¿no? Es casi es como si vendiéramos libros para nosotras mismas o para nuestros amigos, nuestros conocidos o la gente que le interesa la poesía, el feminismo, las mismas cosas en las que nosotros ponemos, que ponemos en la mira, digamos. Sí, bueno, y en el caso particular, ahí comparto completamente con Pat, es el libro que nos gusta leer, ¿no? Y que quisiéramos, insisto, como cuando ves una película, ¿no? Así de, oye, ya la viste, léelo, ¿no? Vela, ¿no? Y un poco ese es como el principal motivo, digamos, de publicar. Sí tenemos una programática, principalmente publicamos autores de Sudamérica, ese es como nuestra principal, digamos, enfoque, obviamente de México también. Este, por ejemplo, que es de Estados Unidos, pero es poesía afroamericana, ¿no? Un poco buscando también voltear a ver, digamos, cambiar los rumbos, ¿no? En México estamos muy acostumbrados a ver Europa, Estados Unidos, ¿no? Y lo que nosotros planteamos es ver, digamos, al sur, ¿no? A Sudamérica. En ese lado, y sí, bueno, particularmente lo que comentaba hace rato, yo llegué a la edición por la poesía y esto que decía como de formar lectores, ¿no? Como de hacer constantemente talleres, seminarios, actividades formativas, quizá es como súper subjetivo y no sé qué tan válido sea en términos prácticos, pero me gustaría que la gente, como compartir eso, ¿no? Lo que me gusta leer, lo que nos gusta leer con las demás personas, ¿no? Y básicamente va por ahí, ¿no? Quizá, y más bien seguramente es algo bastante caprichoso, ¿no? Pero quizá es de los únicos lujos que podemos darnos como editores, ¿no? El compartir lo que nos gusta leer. En el caso de Ficticia es claro, o sea, nos especializamos en cuento contemporáneo mexicano. ¿En qué nos fijamos? A lo que aspiramos, ¿no? Primero, a que la técnica está perfectamente, o sea, que los trabajos estén perfectamente hechos e incluso sin que se note la técnica. Y segundo, que el libro o que la propuesta, la historia que te cuente, sea o caiga dentro de lo que es un fenómeno artístico, ¿no? De aquello que no se puede enseñar, aquello que te sorprende, aquello que sea un milagro de repente. Eso es, por lo menos, suena pretencioso, sí, yo soy muy pretencioso, pero pero eso es lo que creo que es lo único que te puede atraer. O sea, si una historia te sorprende, ¿no? Eso es por ahí de lo que... Y bueno, otra cosa que vi por aquí y que Débora había dicho que le quitaran ese nombre, pero aparece en el cartel, la autopublicación. Por Dios, es lo peor que hay. Sé que me voy a ganar bastantes enemistades acá. No es posible que esté de moda algo y que se esté avalando. Está bien que se explique aquí. No, está bien que entre. De repente lo estaba pensando. ¿Cómo es posible ya en esto cuando con mi pequeño talibán que todos traemos
a la superficie, dije, ¿cómo la Universidad Veracruzana está legitimando la autopublicación? No, no la está legitimando, ¿no? La está poniendo a discusión. O sea, la autopublicación quita más lectores, o sea, te mata posibles lectores que por algo, por Dios, existen los editores y los diseñadores y los formadores, y hay toda una especialización atrás para que de repente llegue alguien y se dé este fenómeno artístico. Yo de repente veo los libros de Amazon, es que es para ponerse a llorar, o sea, ahí sí piensas en los arbolitos que mataron para que saliera ese libro, y ves lo que se autopublica, perdón, también nosotros, todo lo que estos trabajos de servicios editoriales que se hacen para sacar el libro de la señora, para sacar el libro del señor, o sea, nos está, voy a decir un lugar común, muy, muy vulgar, estamos escupiendo al cielo. Eso, en lugar de traernos 2 lectores, nos va a matar a 5. Y son los 5 familiares de ese señor que publicó su libro, o sea, que autopublicó su libro, ¿no? Si están haciendo servicios editoriales, háganlo, o sea, que salgan por lo menos bien redactados los trabajos. Fondo y forma es casi lo mismo con el libro. ¿Qué es importante el autor? Sí, pero también son importantes todos los demás, ya que hablamos de colectivos. Y el producto en sí tiene que ser, creo yo, prodigioso. ¿Publique alguien bueno? Sí puede, sí puede, sí puede. No, ¿Puede haber una no lo hay. excepción? ¿No? Bueno, sí, O hay sea- la excepción que confirma la regla, pero no creo, porque si no, no tendría que llegar a autopublicarse. O sea, se lo da del género que quieras. A él le llega un libro bueno de poesía, bueno, y lo publica. A él me llega un libro bueno de cuento y lo publica. Y evidentemente todos tenemos una cola atrás, no una cola que nos pisen, que también la tenemos, pero como tenemos una fila de libros, es en espera de poderlos coeditar con algún instituto, o sea, en espera de poder para publicar. Pero si tenemos un montón de principios que empezamos a acabar. Para esto deberíamos estar diciendo. Sigue apagado. Ya. Pero dices. Es interés, es un micrófono. Bueno, eso no sé, ya me perdí. Bueno, yo quisiera discrepar aquí para también hacer un poco más entretenida la conversación. Yo estoy completamente de acuerdo que la labor del editor es crucial y que es una labor profundamente especializada y que es hiper necesaria. Es decir, me ha tocado incluso corregir a vacas sagradas, cambiar la Z por la S, ¿no? O que el sujeto estaba mal en la oración. A todos. Es decir, eso creo que no es privativo, ¿no? Pero creo que de principio yo pensaría que también el lector es responsable, es decir, no plantearía como una visión, digamos, paternalista de los lectores. Creo que los lectores también son inteligentes, digamos, y como dices, o sea, el tío que publica el libro y se lo compran sus hermanos, sus compañeros de oficina, igual muchas veces lo compran y se lo compran por hacer el favor y lo dejan ahí, ¿no? Digo, no sé qué tan valioso sea para la literatura eso, más bien a eso está en discusión, pero creo que es un fenómeno, digamos, que per se no es problemático para la literatura, ¿no? Creo que los libros, la literatura con L mayúscula, digamos, siempre pervive y sobresale, ¿no? Y pondría como ejemplo este libro, ¿no? Shaharit, que es el primer libro de Gloria Gervitz, la edición original, porque les digo que entramos al archivo, es una autopublicación.
y lo imprimió en imprenta Madero, ¿no? Gloria Gerbitz juntó su lana, ¿no? Llevó el original y se publicó, ¿no? Y digo, en ese momento no sabíamos, nadie sabía que era la primera entrega de uno de los libros más importantes quizá en poesía en México, ¿no? De los últimos años. Y en Sudamérica pasa muchísimo, ¿no? Bandera de Chile, de Elvira Hernández, Aguas Hervidas, de Carlos Cosiña, una serie de libros, hay muchos libros como muy importantes que las primeras publicaciones fueron autoediciones, ¿no? Ya después, de alguna forma, hubo una edición, por ejemplo, La Bandera de Chile, circuló 10 años impresa en mimeógrafos, ¿no? En Chile, en la dictadura, ¿no? Y era una impresión de mimeógrafo y cada quien la regalaba, ¿no? Y a los 10 años se publica en Argentina en el 91, ¿no? La primera edición, digamos, ya propiamente dicha, ¿no? Entonces, yo como un poco para tratar de zanjar la discusión, yo hablaría como ¿cómo decirlo?, de la ética y del rigor, ¿no? Uno cuando escribe o cuando edita, creo que hay una ética del trabajo que debe ser innegociable, digamos, que es precisamente hacer el trabajo bien, ¿no? Hacer la corrección bien. De pronto, si en el servicio editorial la historia es sosa, bueno, pues es la historia de su familia, ¿no? Pero un poco ver que la coma esté bien puesta, ¿no? Que el punto esté bien puesto y que no tenga una B cuando era V, ¿no? Por ejemplo. O que si voy a formar, bueno, pues que el interlineado sea correcto, ¿no? Que no tenga viudas, que los ríos no se formen. Es decir, esta es nuestra ética de trabajo como editores, ¿no? Y creo que al final eso, el lector es decir, el lector es responsable, digamos, ¿no? Me parece que un lector, digo, los que estamos aquí, entiendo que todos somos lectores, cuando vas a la librería, pues inmediatamente identificas cuál es el de Amazon y cuál es el libro que te interesa, ¿no? Y creo que para todos hay digamos, mercado, ¿no? Y un poco de eso trata este seminario que les planteaba, ¿no? De hacer como una especie de implementar esta idea del rigor en la literatura, más allá de eso, ¿no? Como de pensar si está legitimado, si no está legitimado, si publicó con tal o cual, ¿no? Sino más bien eso, ¿no? El rigor, digamos que hacerlo de forma rigurosa y el lector ya después, digamos, estar en sus manos, ¿no? Ahí sería mi comentario. Nomás para contestarle, le paso el micrófono a Débora, de que te va a regañar, te va a destrozar. No hay público para todos. Justamente no hay público, por eso estamos discutiendo esto. Y sí, ya antes los autores pagaban, pero eran otras épocas. No era mi tía Amelia queriendo sacar sus poemas de... Sí, bueno, gracias por sacar el punto, Marcial. Lo que yo me atreví a observar con AIDA y con la organización de este encuentro, que en el pasado, en el nuestro, en el que participamos hace un par de horas, decía modelos de negocio, autopublicación, etcétera. Yo no niego el derecho de quien quiera autopublicarse. Lo que me parecía absurdo es traer a un congreso de editores, ¿no? Donde obviamente tenemos un oficio de editor, una opción que tenga que ver con la autopublicación. Fantástico, que hagan un congreso de autopublicados con sus salidas de corrección, de lo que quieran, pero este no era el sitio para hablar del tema. Eso es lo que yo observé y agradezco mucho que lo hayan quitado, porque mi preocupación era que alguien que fuera a venir a escucharnos a las 11:30 de la mañana fuera a pensar que aquí le íbamos a dar un recetario de cómo autopublicarse y lo que eso representaba en el campo de los libros a nivel nacional y mundial. Y creo que era una propuesta equivocada. Afortunadamente se quitó y bueno, ya se habló del tema, pero el punto no es denostar o no la autopublicación, sino que en un club de editores no es el chiste hablar de eso. Gracias. Igual creo que hay un tema que tiene que ver con qué realidades nos están avasallando un poco. La autoedición es una de ellas, la inteligencia artificial es otra. Creo que con esconder la cabeza debajo de la almohada no podemos ver cómo enfrentar estas dos situaciones. Es verdad, la autopublicación, bueno, como ya se ha dicho, en una gran mayoría se trata de los poemas de la tía de Marcial o de la historia familiar del señor X,
Pero como también dijo Alan, muchas veces hay muchos autores que han publicado sus primeros libros de manera autopublicada, digamos, no autoeditada, que a veces se usa mal el concepto. Entonces, digo, ya sabemos de miles de casos de autores que han publicado de esa manera, hablo a nivel contemporáneo, ¿no? Y que luego otras editoriales los contactan debido a al éxito, entre comillas, de determinados títulos, ¿no? Es decir, creo que es algo que hay que ver, tal vez es algo que hay que regular, lo mismo que el tema de la inteligencia artificial, pero no podemos negar su existencia y no me parece que no sea pertinente charlarlo en estos ámbitos también, ¿no? Sí, bueno, yo nada más algo, sacar a flote la organización del foro para decir que precisamente era un tema, era un concepto que se incluía para llevarlo a debate. Es un problema para los editores, por supuesto que lo sabemos, ¿no? Entonces era un tema que había que tocar. Pero efectivamente a veces las palabras hacen más ruido que beneficio. Entonces, bueno, accedimos ante la petición de Débora a eliminarlo del tema, pero no era favorecer la autopublicación, quizá estuvo mal empleado, pero era poner a debate un tema que está candente. O sea, efectivamente Amazon está dejando que todo el mundo autopublique, son libros que están vendiendo, son libros que están cooptando el mercado y que están cerrando el espacio de otros libros que deberían estar ahí, ¿no? Entonces, pero finalmente, bueno, no fue un tema discutible, pero sí se ha discutido pues muchos otros aspectos. Creo que en temas de distribución, pues Pat habla de estrategias creativas. Lamento que no nos hayas podido decir cuáles son esas, ¿no? Estrategias creativas. Y bueno, sí, o sea, es una editorial que está, digamos, una tricicla es un colectivo que se está conformando de acuerdo a lo que lo hacen muchos, lo pudimos ver escuchar en este foro, pues de acuerdo a mis ideologías, a mis principios y sí, a mis gustos también, ¿no? De parte de Oaxaca, pues escuchamos un sistema que trata de sobrevivir y que lo está haciendo a través de, pues otra vez, estrategias creativas, ¿no? Pues me monto en una librería, pues doy talleres, pero a la par tengo ese taller ofrece servicios editoriales que me permiten publicar poesía, ¿verdad? Y después hacerlo. Entonces creo que todas son miradas. Creo que después de este foro pudiéramos, emulando la colección Miradas de Gris Tormenta, sacar quizás 5 miradas sobre el ser editorial independiente, ¿no? Cómo nos pensamos, cómo nos sentimos. Es un gusto, es un negocio, es una empresa, es simplemente una razón de ser, ¿no? Ser hacedor de libros me mantiene vivo y con eso basta. Entonces, pues Marcial también nos ha traído una experiencia de 25 años, siendo fiel al cuento, haciendo pues todo dándole el impulso que ha podido a través de tantos años a una empresa que pues permanece en pie. Creo que todas esas pues son miradas que nos llevan a que vayamos pues a reflexionar nuestra labor. Nosotros desde una editorial institucional estamos aprendiendo de todos ustedes. Eso era algo que de alguna manera buscamos, que provocamos, porque estamos cada vez más de cerca. La editorial veracruzana cada vez más tiene las puertas abiertas para todo ese editor que necesita también ser partícipe de nuestros recursos federales, ¿no? ¿Por qué no? Creo que es una labor un tanto subversiva, pero que bueno, encabezada por Agustín del Moral, está redituando en algo, en una actitud solidaria, responsable también, pues que ojalá que nutra a todos y cada uno de los que hemos estado participando en este foro. Yo no sé si tienen algo más que comentar, que discutir. Ciertamente, Paola, el lector quedó muy marginal. Haremos un congreso sobre lectores, un foro sobre lectores, pero no sé si tienen alguna pregunta más, algún comentario más. Sí. Aprovechando que hay esta empatía de la universidad por la edición independiente y
la EMI, que tiene una trayectoria o ha propuesto ferias de libro independiente a diversos estados, me parecería padre, ya que se encuentra aquí Agustín y tú, Aida, que se considerara una feria del libro independiente. Creo que sería una gran propuesta. Podríamos colaborar muchos de los presentes y habría, digamos, una entrada institucional para todo un tipo de editores que, por ejemplo, no estamos en esta feria y que podríamos estar en otro tipo de feria. Ahí se los dejo para que le echen una pensada y seguro todos estaríamos felices de participar. Y mil gracias por este foro. Pues bien, con ese aplauso caluroso, quiero ofrecer un reconocimiento a nombre del Foro Editorial de la Universidad Veracruzana y la Dirección Editorial a Pat Sánchez Ponti. Gracias. A Alan Vargas, que nos visita desde Oaxaca. Y a Marcial Fernández, por supuesto, también. Y bueno, después de estas 6 mesas en donde hicimos un recorrido, creo que muy nutrido, donde tratamos de buscar el panorama que tienen actualmente la edición independiente, que analizamos si somos autónomos, somos dependientes o interdependientes, si empezamos a considerarnos como organismos en este ecosistema casi orgánico que yo veo que se está tejiendo alrededor de la edición universitaria, y buscar un poco reconocer, necesitamos profesionalizarnos o desprofesionalizarnos, decía Nicolás, ¿no? Necesitamos reivindicar nuestro trabajo como un oficio, o queremos brincar al campo de lo profesional. Buscamos también modelos de hacer las cosas, modelos de hacer libros. Hablamos también de un ser sostenible, de un ser que es considerado en este planeta como, no como un único, sino como pues una minúscula partícula, ¿no? Que habitamos juntos y que debemos ser entidades orgánicamente solidarias. Pues nos planteamos este desafío de distribuir, pues no llegamos a mucho, es difícil, todo es difícil, es un mundo complejo, el de la edición independiente, pero se tocaron algunos tópicos importantes que llevan a entender por qué seguimos aquí, ¿no? La pasión, el amor, el oficio, el amor a la comunidad, el amor a la tierra, el amor al libro, ¿sí? El amor a la poesía. Básicamente entiendo casi todas las editoriales independientes nacen con esa impronta. Entonces, creo que nos vamos bien nutridos. Recapitulo nuevamente el discurso de Nicolás. Vamos a andar en armonía, vamos a andar lento, pero vamos a andar a paso seguro. Y sientan que en la Universidad Veracruzana, en la editorial de la Universidad Veracruzana, con Agustín del Moral al frente, con todo este equipo de trabajo que quisimos abrir nuestras puertas a ustedes, pues siéntanse en confianza de tocarlas, de entrar como si estuvieran en su casa. Ha sido un placer tenerlos con nosotros, que nos acompañaran 2 días, que nos visitaran desde el norte hasta el sur del país, aquí en esta parte central de Veracruz, y que pues ojalá que hayan disfrutado este foro, la feria, y que vuelvan bien pronto. Con eso, y a nombre de la editorial, de nuestro equipo de trabajo, el maestro Agustín que está ahí sentado, que le pedimos que pase para que lo aplaudan, aunque no le guste, de nuestra colega Alma, que se lleva una tarea inmensa, de Mariana, que ¿dónde estás, Mariana? Y en ausencia de Jesús Guerrero, pues queremos dar por concluido este foro, agradeciéndolos y realmente con mucho cariño, esperando volver a verles. ¿Sí? Damos por clausurado este 7º foro editorial.
y nos vemos en el próximo año en el 8º foro. Gracias a todos. Oigan, muchas gracias. Ayer se tomó una foto con algunos de los participantes de ayer. ¿Qué les parece si nos tomamos otras con los que están hoy? Y claro, el público también, si quieren. Adelante. No puede ser al revés, estaría bien, pero tenemos que ser para acá. Pero vénganse. Pueden quedarse ahí si quieren. Va, no se me vayan, vénganse. Aida, Muchas gracias también a Sergio y su equipo, al equipo de...